Ok. Hola, bienvenidos a todos los que se están sumando a la jornada del día de hoy. En unos minutitos vamos a estar dando comienzo. Recuerden tener los micrófonos silenciados durante el transcurso de la jornada, y cualquier consulta que tengan y quieran realizar pueden ir dejándola en el chat, que nosotros lo vamos a estar leyendo en el transcurso de toda la jornada. Mientras van ingresando les vamos a pasar un pequeño videito. Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Registramos a todos los trabajadores rurales y empleadores del país. Entregamos la libreta de trabajo rural y garantizamos el acceso a la seguridad social. Brindamos prestaciones por desempleo. Fomentamos y ofrecemos capacitaciones a los trabajadores y empleadores. Informate en www.renatre.org.ar o llama gratuitamente al 0800-777-7366. Dignificamos el trabajo rural. Renatre. Somos el campo. Bueno, ahora sí, les doy la bienvenida a la jornada de hoy, que va a ser sobre picaduras de insectos y mordeduras de ofidios. Nos van a estar acompañando y brindando todos sus conocimientos el ingeniero Fernando Mocoroa, que es de INTA, y la licenciada Evelyn Cortés, que es bióloga en el programa de animales con zoonosis de la división de zoonosis. Bueno, sean bienvenidos. Hola, Bueno, bienvenidos. Bueno, muchas gracias primero, y sí me gustaría antes de iniciar la charla cederle un poquito la palabra a Alfonso Maculu, que es el delegado provincial del RENATRE, y bueno, arrancamos, ¿les parece? Alfonso. Sí, Fernando, buen día. Bueno, bienvenidos a esta nueva jornada de capacitación que estamos haciendo conjuntamente con el INTA. Esperemos que esta sea de utilidad. Ya venimos en varias jornadas, tanto virtuales como presenciales, con muy buena concurrencia de asistentes, y también destacamos la participación de los asistentes con respecto a las preguntas. Así que bueno, sin más, le damos la palabra a los técnicos para que nos comenten el temario del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias Alfonso por las palabras. Bueno, básicamente la charla de hoy, les cuento, tiene dos partes. Tiene una parte que voy a dar yo, que es la parte, digamos, de himenópteros, ¿sí? Todo lo que es insectos y himenópteros, y después la licenciada Evelyn Cortés, una especialista en la materia, digamos, participante acá del CIPROSA, del Sistema Provincial de Salud, digamos, va a hablar sobre la parte de ofidios, sobre algunos insectos en particulares, ¿sí? Pongo para compartir mi presentación y arrancamos cuanto antes, un poco para cumplir con los tiempos que siempre nos programamos y para respetar también a la gente que entra antes, ¿sí? Muchas gracias, Fernando. Bueno, a medida que vayan teniendo posibilidad, les vamos a dejar un formulario en el chat para que puedan dejar asentada su asistencia y así recibir el certificado correspondiente. Así que, por favor, todos, a medida que vayan pudiendo, vayan completándolo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, empezando ya con el tema técnico, bueno, hoy voy a hablar de picadura de insectos y mordedura de ofidios. La verdad que está mi nombre por una cuestión de tiempos, no se puso el nombre de la licenciada Evelyn Cortés, yo la presento nuevamente. Y bueno, yo voy a arrancar básicamente con una parte que habla de esto. Digamos, no sé, esta foto por ahí, bueno, yo siempre quizás le pongo acá el tema a los chicos, si bien nosotros no tenemos chicos en la explotación, pero es algo bastante común. A más de uno alguna vez lo ha picado algo, lo ha picado una hormiga, lo ha picado una avispa, lo ha picado una abeja, no ha sabido cómo reaccionar, y bueno, la idea es darle conceptos básicos de este grupo de insectos, en mi caso, y cómo se hace para prevenir y para controlar esto, ¿sí? Arrancamos con este grupo, que es una gran familia, que es la himenópteros. Fundamentalmente, ¿por qué está compuesto este grupo? Está compuesto por abejas, abejorros, avispas y hormigas, ¿sí? ¿Qué características tienen? Tienen dos pares de alas membranosas, mientras que entre las hormigas solo poseen las alas las reinas y los machos, digamos. El resto de este grupo poseen dos pares de alas membranosas. Y esta es la principal
función. Poseen glándulas productoras de veneno asociadas a estructuras punzantes que provocan desde lesiones leves hasta envenenamiento. Ya vamos a ver la diferencia entre una y otra. Los envenenamientos masivos, el envenenamiento se da en realidad cuando la picadura es masiva, ¿sí? ¿Qué es masivo? Ya lo vamos a charlar, ya también lo vamos a charlar y voy a tirar algún número, ¿sí? Pero básicamente esa es la característica de los himenópteros. Es decir, son insectos que poseen glándulas productoras de veneno que están asociadas a una estructura punzante en general, ¿sí? ¿Qué características tienen? Un himenóptero, en realidad, cuando uno pica aisladamente, puede causar alteración en la salud en las personas que son alérgicas al veneno. Y esto lo digo porque, no, a mí, por ejemplo, si yo no soy alérgico y me pico una abeja, una avispa, un abejorro, me va a hacer una lesión, pero no me va a causar ninguna gran alteración. Distinto el tema si uno es alérgico, ya vamos a ver después más en detalle, ¿sí? Un dato que no es menor, que le sacó el Ministerio de Salud, digamos, la verdad que no he puesto por ahí el autor, pero lo tendría que haber puesto, es que en los últimos años, las picaduras han sido responsables de aproximadamente 4 muertes por año, una cantidad bastante semejante a las producidas por serpientes, por arañas o hormigas o escorpiones en su conjunto. Este es un dato, ya después le paso a la publicación, de todas formas, la licenciada después se va a explayar más sobre el tema este. Bueno, ejemplo bastante común que me pasa, una colmena, ¿sí? En este caso es gracioso, es una colmena que está en un galpón, sin ninguna protección, hasta más, no está la foto, pero en realidad la colmena estaba cerca donde hacen asado, sí, un pequeño detalle, una de las empresas que me tocó ir, había una colmena cerca del lugar donde hacen asado, digamos, si nadie se daba cuenta y estaba ahí, ¿sí? Y vamos con lo primero que son las abejas, lo más común, digamos. Las abejas representan un mayor riesgo para la salud, las que se utilizan en la producción de miel, ¿por qué? Porque son las más numerosas, son especies del Apis mellifera, y no son oriundas de América, sino que son de Europa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esa Apis mellifera se cruza con otra Apis mellifera, que son las abejas africanas, y dan origen a unas progenies africanizadas que tienen un mayor riesgo toxicológico. ¿Por qué tienen un mayor riesgo estas cruzas de abejas? Fundamentalmente, ¿por qué? Porque producen colmenas en lugares muy diversos, porque son rústicas y atacan en mayor número y por más tiempo, digamos. Es decir, las abejas más dóciles que hay, por así decirlo, o las que menos riesgo tienen, son las especies que son de origen europeo. Las que se cruzan acá en América con las abejas africanas dan origen a esta progenie. Muchas veces me dicen, ¿cuáles son? Son las negritas. Y la verdad que uno se pone a ver, no hay, tiene que conocer bastante el tema uno para diferenciar lo que es una abeja europea de una abeja africana o africanizada, ¿sí? Sí es cierto que las africanas son mucho más virulentas, ¿por qué? Porque atacan ante el menor activo de amenaza de la colmena, atacan en mayor número y atacan a mayor distancia, ¿sí? Persiguen a distancia más grande sus víctimas, lo que a su vez son más fácilmente excitables. ¿Y las abejas qué características tienen? Inoculan un veneno a través de un aguijón que por picar, cuando la abeja pica, digamos, muere. ¿Por qué? Porque todo ese aguijón queda en el aguijón con la glándula, digamos, que tiene veneno, queda en la víctima, y al retirarse queda fijado. Entonces la abeja automáticamente muere. ¿Por qué? Porque sale parte de la glándula de ella. Ahí tengo algunas fotos, la verdad que ustedes la ven, no sé si ven mucha diferencia. Hay africanizadas, abeja africana, africanizada, y hay abeja europea. La verdad que es lo mismo. Yo creo que, a menos que sea alguien que realmente trabaja con abejas, puede llegar a notar la diferencia, o no sé, un biólogo, en este caso, capaz que Evelyn después me comente un poco de esto, pero al común de los mortales, digamos, son prácticamente muy similares. ¿Qué característica tiene la abeja? Asociado al aguijón queda la glándula productora de veneno, que sigue inoculando veneno, ¿sí? Y esto se diferencia de la avispa, que el aguijón, que en el caso de la avispa es de borde liso, y en el caso de la abeja de borde endentado. En el caso de las avispas no queda fijado la víctima, y la avispa puede picar varias veces. La abeja pica una vez y no puede picar más. La avispa no, puede picar varias veces sin ningún problema. ¿Cuándo pican las abejas? Cuando hay una amenaza a la colmena, puede atacar a quienes suponen un peligro para la misma, y ahí se producen lo que se conoce como ataques masivos, que pueden llegar a provocar el envenenamiento, que ya vamos a ver puntualmente qué es, ¿sí? Hay una foto, la verdad que me pareció bastante linda esta foto, se ve bastante claro acá, cómo deja el aguijón y deja la glándula, y fíjense en cómo la abeja vuela, pero a la larga esa abeja tiene corta vida, ¿sí? ¿Qué produce en realidad la picadura de abeja? ¿Y qué riesgo hay? Bueno, la verdad que ahí se producen dos fenómenos por un lado. Por un lado, el envenenamiento, ¿sí? Que se da cuando hay una picadura masiva de gran cantidad de abejas, no de 1 a 3, sino estamos hablando de 100, 200 abejas, generalmente. Y por otro lado, la reacción alérgica, que tiene que ver más con la susceptibilidad de cada uno de nosotros, ¿sí? Si yo no soy una persona alérgica, como le digo, me pueden picar 1, 2, 3, 4 abejas, pero
puedo fácilmente controlar ese daño. Ahora, el problema es cuando yo soy una persona alérgica, ya lo vamos a ver por qué. Hoy en el mundo no existe un antídoto contra el veneno de abeja disponible para su uso, sino que son todas medidas que yo hago tendientes a reducir las lesiones provocadas, ¿está claro? Eso siempre es bueno aclararlo. No hay un veneno específico para la picadura de abeja, ¿sí? Y acá entra el término, cuando hablamos de reacciones alérgicas, de este término, que es la anafilasia, ¿sí? La anafilasia es una reacción alérgica que es grave, que afecta a todo el organismo, ¿y qué característica tiene? Se instaura a los pocos minutos de haber estado expuesto con el alergénico. No solamente se da con la picadura de abeja, se puede dar con el látex, se puede dar con ciertos alimentos, se puede dar con los frutos secos, pero básicamente se da bastante con el tema del campo, con gente que es alérgica y que uno no lo sabe. Es en realidad una reacción explosiva que tiene el cuerpo, digamos, hacia un agente externo, en este caso una picadura, ¿sí? Acá le pongo un ejemplo, qué es lo que pasa. Hay pérdida del conocimiento, hay urticaria, hay hinchazón de la lengua, incapacidad de tragar, rápida hinchazón. Es lo que la persona generalmente se le infla toda la glotis, es decir, son las reacciones típicas alérgicas, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Tiene que ser un tratamiento precoz intenso en ese momento, ¿sí? Tiene que ser puesto a los pacientes en una posición vertical, tumbado, con las piernas elevadas, para aumentar el flujo sanguíneo. Y bueno, se administra oxígeno y se mide la presión arterial. Básicamente, en casos graves, lo que se hace es se aplica adrenalina intramuscular intravenosa, y también se pueden aplicar luego histamínico y corticoides. Los antihistamínicos disminuyen los síntomas cutáneos y los corticoides disminuyen la probabilidad. En este caso, ¿qué se usa? Si no es tan grave, Benadryl fundamentalmente es lo que se usa, ¿sí? A menos que la anafilasia sea muy grave, en este caso se va con adrenalina. Dentro de este grupo también de himenópteros tenemos la avispa. Básicamente también son insectos sociales que hacen nido en fibras vegetales, construyen panales cerca de las viviendas, en todos lados. Pueden atacar individualmente o en enjambre, ¿sí? Pueden picar varias veces, que es la diferencia que por ahí ya llegué con las abejas, que no mueren con la picadura. Y las más conocidas son la avispa colorada, el camote y la lechiguana, ¿sí? Las lesiones pueden provocar lesiones traumáticas que son de interés toxicológico, ¿sí? Ahí pongo algunos ejemplos, ¿sí? No sé si, creo que en la diapositiva se la ve bien. La camoní, la lechiguana, el San Jorge, comúnmente se lo conoce uno. Y la alergia, ¿cuáles son los síntomas de avispa? Taquicardia, inflamación de labios, garganta y lengua, falta de aire, síntomas gastrointestinales, bueno, son numerosos síntomas, ¿sí? También entre los himenópteros tenemos las hormigas, que en su veneno puede haber sustancia alergénica. Hay grupos cuyo veneno puede producir lesiones locales de importancia y cuando atacan masivamente pueden provocar cuadros de envenenamiento. Muchos individuos de muchas especies de hormigas tienen aguijón, otros no tienen las mandíbulas, que pueden abrir heridas, ¿sí? Y depositar venenos. Acá le pongo algunos ejemplos: la hormiga legionario soldado, la hormiga invicta y la hormiga clavata, que es la hormiga negra, y después tenemos la hormiga roja, ¿sí? Son bastante, estas, fíjense en el tamaño que tienen, son bastante chiquititas, la hormiga de fuego. Y bueno, y ejemplos de picaduras de hormiga, ¿sí? Son bastante, sobre todo en los niños, bastante peligrosos, ¿sí? Ahora, como medida preventiva, ¿qué es lo que yo recomendaría? Y esto yo por ahí siempre lo digo en el campo, porque por ahí hay un panal y dicen, nada, vamos a golpearlo, vamos a sacarlo. Bueno, por ahí no molesta nunca a los insectos. Siempre tratar de usar repelente. Usa ropa protectora, y esto lo digo a las empresas. Muchas veces las empresas, por una cuestión de, no sé, de estética, dicen, me pasa a mí, por ejemplo, che, compré en verano camisa mangas cortas. La verdad que la camisa mangas cortas no es aplicable al campo. Sí, no se aplica en el campo. Camisa en el campo siempre tiene que ser manga larga, ¿sí? Esto que no es menor, que hay un trabajo de recursos humanos bastante grande, que es preguntar a los trabajadores qué pasa si alguno tiene alergia, si es posible que tenga una alergia, si no es posible que tenga una alergia, si tiene algún síntoma. Se hacen cuestionarios. Por supuesto que el trabajador puede pensar que es alérgico y no lo es, que es alérgico y en realidad no lo sabe, pero nunca está de más preguntar si en algún momento tiene una alergia, una reacción, algo. Y es un trabajo que yo siempre digo que lo tiene que hacer muchos recursos humanos y también el responsable o el capataz. Por ejemplo, si yo tengo una cuadrilla que sé que va al monte o que va rutinariamente al campo, bueno, che, preguntá, che, ¿soy alérgico o no soy alérgico? ¿Tenés alguna reacción? Es decir, por ahí el feedback y la comunicación es bastante buena. Yo voy a dar un ejemplo. A mí me pasó hace poco con gente linda en un trabajo de desmonte, una capacitación de desmonte de rolado. Iba gente linda atrás, se ha caído un panal, le atacó a esta persona, han terminado en el hospital, digamos. Es decir, cosas que pasan rutinarias y gracias a Dios, uno de ellos, uno solo era alérgico, pero bueno, la verdad que no ha sido una situación bastante linda la que han vivido, digamos, con el desconocimiento que eran alérgicos, ¿sí?
¿Qué más importante? En la medida que se puede, si yo sé que tengo trabajadores que pueden llegar a tener reacción alérgica, tengo que llevar un botiquín que tenga Benadryl, que tenga epinefrina, cualquiera de estos medicamentos. Es importante tenerlo, pero esto es importante también saberlo. Tiene que haber en lo posible una recomendación médica. Nosotros como higienistas no podemos recomendar libremente un medicamento, entonces es importante que yo saber tener lo que digo, la base de datos. No es que yo puedo decir, che, llevo un Benadryl y listo. No, porque yo no sé si la otra persona también puede llegar sensible al Benadryl. Entonces esto lo quiero aclarar porque muchas veces la gente pasa lo mismo con el suero antiofídico, con un montón de remedios. Che, ¿por qué no tenemos remedio en el botiquín? No, porque tiene que haber una recomendación médica. No es que yo como higienista puedo libremente decir, pone un Benadryl y sacar el problema. No, entonces esto por ahí es importante mencionarlo, ¿sí? Esto que les decía ejemplo, ¿sí? La ropa, fíjense, ropa manga larga, un tipo de guantes. Esto que no es menor que conseguido, fíjense, bueno, después del incidente que he tenido, este tipo de sombrero, fíjense, un sombrero estándar de campo bastante lindo, y bueno, en realidad es un sombrero de pescador, ¿sí? Son pequeñas cosas que si bien no son exclusivas de higiene y seguridad, yo le agarré a otro sector que como la pesca. La verdad que el sombrero es bastante sencillo, bastante económico, estamos hablando de 1.000 pesos, creo que sale el sombrero, un poco menos por mayor, pero bueno, en el caso mío, que tengo trabajadores que trabajan en campo, por ahí me ayuda que cuando tienen que usar o cuando ven peligro inminente, se ponen este tool, hasta más tiene el agujero para que puedan seguir siendo actividades. Son sombreros bastante sencillos y bastante económicos, ¿sí? ¿Cómo hago yo para prevenir la picadura de abeja? No molestar los enjambres, alertar a la población, guardar la calma, suspender la actividad que hay cerca del enjambre, evitar movimientos bruscos, evitar colores, ruidos, olores fuertes. Y en caso de ataque, que es lo que no es recomendable, pero bueno, si en caso que haya, siempre correr en zigzag, buscar un refugio, provocar humo en lo posible blanco, tratar de esconderme, no hacer cosas que aumenten la irritación, es decir, no hacer ruido, bullo, olores fuertes, sino querer enfrentarlas, por así decir, a la abeja, sino tratar de salir de que ellas sientan que no soy ya una amenaza para la colmena, y no hacer movimientos bruscos, correr, ¿sí? En caso de picadura, retira inmediatamente el aguijón con la técnica de raspado. Esto ya lo muestro en una foto ahora. No presionar con los dedos pinza porque por el aguijón queda una glándula. Esa glándula sigue secretando veneno. Si yo aprieto, puedo romper esa glándula y que el veneno siga secretando hacia la víctima. No aplicar alcohol ni dar masaje. Y si el pasante presenta irritación alérgica, trasladar a un hospital, ¿sí? Bueno, acá está, por ejemplo, cómo se extrae el aguijón. Se raspa con la parte de un cuchillo objeto al borde recto, ¿sí? Fíjense en cómo lo va raspando, ¿sí? En realidad no se aplica presión. No hay que usar pinzas, porque yo le decía, porque puede apretar el saco el veneno e incrementar la cantidad de veneno. Y una vez que lo saco, aplicar agua y jabón, y después en lo posible aplicar hielo envuelto con una tela, preferentemente, y entrar y sacarlo cada intervalo de 10 minutos, ¿sí? Evelyn, yo por mi parte basta, te paso, digamos, que sigas con la presentación y bueno, para preguntas dejamos el final de la charla. Dejo de compartir. Hola, gracias. Ahora comparto yo. ¿Se ve ahí? No, Todavía todavía no. Sí, esta computadora es lenta, así que un poquito de paciencia. Buen día para todos. Primero que nada, gracias por la invitación. Bueno, acá como los chicos ya me han presentado, mi nombre es Evelyn Cortés. Yo trabajo en el Sistema Provincial de Salud y soy referente del programa Animales Ponzoñosos. Y bueno, hoy estoy invitada para hablar un poquito acerca de lo que serían los animales de importancia médica en donde hay un riesgo de vida frente a una picadura, mordedura por uno de estos grupos de animales. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Se ve? No se ve la presentación, pero se escucha bien. Bueno, díganme cuando se vea, por favor. Ok, yo te digo, Evelyn. Decime si la ves. Ya la tengo acá en la pantalla, por eso te pregunto. Vuelvo a intentar. Ahí va, a ver. Ahí está se empieza a compartir, Ahora sí. pero no se ve todavía. Aguanta un segundo.
Excelente. Bueno, mientras Evelyn pone la diapositiva para arrancar la exposición, les recuerdo a todos que, por favor, cualquier duda que tengan, si quieren escribirla en el chat para que después la leyamos, y también pueden ir completando el formulario de inscripción. Veo que algunos lo escribieron, pero no todos, así que si quieren aprovechar este momentito. ¿Se ve? Es como que va lento, dice, ha comenzado a... Perdón, Fernando, sin querer te silencié, que estaba silenciando una participante. No, no hay Bueno, problema, no hay problema, por favor. recuerden, por favor, tener los micrófonos silenciados. Cualquier inconveniente que tengan, también pueden utilizar el chat para dejarlo sentado, que lo vamos a estar leyendo. ¿Se ve? No. No, todavía no. Qué raro. Hace una cosa, descompartí y volví a compartir a ver qué pasa. Sí. Estas cosas pasan, la virtualidad es así, hay que tener paciencia. Sí. Aguantame. Bueno, no sé si hasta que Evelyn tenga, si alguno tiene alguna duda o alguna medida de prevención por ahí que le parece accesoria, que se pueda compartirla, hasta que Evelyn comparta la pantalla, si lo puede poner en el chat. ¿Alguna pregunta sobre lo que he hablado? Cristian. Fíjate si me puedes conectar acá todo, porque no sé qué pasa con esta máquina. Me parece que es... ¿Hola? Sí, estamos acá. Sí. ¿Se ve? No, Ya no se volví ve. a entrar y salir. Y A se ha ver. empezado la función, pero no... A ver, te paro la presentación. Stop it. No, esto no es. Debería poder... Axel. Bueno, vamos mejor con la asistencia, pero todavía faltan, así que aprovechen estos minutitos para ir a preparar, a arreglar el mate, a dejar asentada la asistencia, mientras Evelyn soluciona el inconveniente. Fernando, si quieren, otra posibilidad es enviarme por correo la presentación y yo la comparto mientras Evelyn va exponiendo. Ahora veo que se desconectó momentáneamente. Pero Bueno. si tenés un teléfono y querés contemplarlo como una posibilidad. A ver, ya le hablo, ya le pregunto. Yo no sé si alguno tiene alguna duda de lo que yo he dado. Si quieren que lo charlemos. ¿Alguna pregunta, alguna consulta?
Hay Hay una consulta ahí. pregunta. Decía que la persona. Sí, en realidad, a ver. Vertical. Ya te digo. Bueno. Te lo pongo acá para que te quede claro. Me disculpan un segundo, justo tengo a la doctora Evelyn. Hola. Evelyn. Sí, en un minutito vamos a comenzar, Matías. Gracias por su paciencia. Estamos teniendo algunos problemitas técnicos con Evelyn, que va a dictar la segunda parte, así que ya tuvo la exposición muy clara de Fernando, y bueno, vamos a esperar unos minutitos que ya se está solucionando. Fernando, Disculpen, sí. ahí veía una pregunta en el chat. Sí, me preguntaba alguien si la persona había que ponerla vertical. No, en realidad, disculpen. Había que ponerla tumbada con las piernas levantadas, digamos. No es vertical, no es parada. Sino se la pone tumbada a la persona, sería horizontal, con las piernas levantadas. No es que tiene que estar parada, digamos. Si esa era la pregunta. No sé si está respondida, si me pueden poner en el chat. Si alguno tiene otra pregunta, otra duda, sobre todo el tema de medidas preventivas, digamos, ¿sí? De todas formas, les cuento, de acá a 2 semanas tenemos una charla que es presencial, ¿sí? Que habla sobre riesgos de campo y riesgos de empaque, y en la parte de riesgos de campo se habla nuevamente sobre esto, no sobre lo que me habló de himenóptero, del aguijón, todo, pero sí hablamos sobre la parte de primeros auxilios, es decir, cómo tratar si tengo una persona que tiene o un envenenamiento, es decir, que muchas abejas, para que más o menos se entienda, envenenamiento cuando muchas abejas te pican, en este caso, y después tenemos la parte alergénica, digamos, ¿sí? Cuando demos la capacitación en primeros auxilios, va a haber un especialista que va a hablar sobre ese tema, digamos, y habla fundamentalmente y hace hincapié y cómo tratar a una persona en caso de que haya un envenenamiento. Obviamente no es que vamos a poner una persona y la vamos a hacer picar para ser práctico en la charla, pero sí vamos a hacer alguna dinámica o alguna parte, digamos, más sí, dinámica, digamos, de campo, de cómo tenemos que tratar a una persona que ha sido picada mayormente por abejas, ¿sí? Así que bueno, los invito, es el día 26 de mayo, tengo entendido, en Fama y Ya, el que pueda participar, estaría muy bueno que participe. Si no, de todas formas se lo va a grabar y luego se van a subir los videos a la web. ¿Alguna otra pregunta? Excelente, Fernando. También tienen toda la oferta de este ciclo en la página de Apratú y también en la página web del RENATRE. Van a encontrar todas las fechas. La próxima jornada es el próximo jueves a las 9 horas, como siempre, que va a ser sobre COVID y dengue, que también va a estar Fernando acompañándonos. Así que también recuerden agendarse esa fecha y no se pierdan la oferta, y los que puedan también asistir presencial, estar al tanto de toda la oferta de capacitaciones, que siempre está bueno aprovechar y informarse. Básicamente les cuento, la jornada de la semana que viene, quiero decir, este jueves, en realidad, vamos a ser sinceros, no es que se va a hablar sobre lavado de manos ni sobre distanciamiento, las cosas archiconocidas, sino se va a actualizar de cuál es la situación hoy de COVID
de cuál es la situación de la parte legal, es decir, qué pasa con la ART, qué pasa, está reconociendo, no está reconociendo COVID, en qué caso reconoce, en qué caso no reconoce. Toda la parte que por ahí como trabajadores es importante saberla, ya que cambió bastante la legislación, pero repito, no va a ser una charla como hablar de lavado de manos, de distanciamiento, porque eso ya se lo sabe todo el mundo, digamos, pero es un poco la charla va a ser, ¿qué vamos a hacer de acá en adelante? Y después, en el caso de dengue, hay una especialista que es bueno, una persona muy, muy conocida en el tema de dengue, que ella sí va a dar una charla específica de dengue y nos va a plantear toda la situación actual, las medidas de prevención. Yo la verdad que no tanto por las medidas de COVID, que van a ser cosas más legales, sí recomiendo que participen por la charla de dengue, que esta persona que viene la verdad es que es muy, 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 una persona muy reconocida del medio, así que bueno, les recomiendo que participen, va a ser también de 1 hora nada más, les recomiendo fuertemente que participen el jueves que viene de manera virtual. Sí, es una temática muy, muy importante y para tener en cuenta para el cuidado de la salud y para los trabajadores y para todo el público en general, así que no se la pierdan, está súper recomendado. Bueno, ahí veo que está conectada Evelyn, así que... Estamos con problemas técnicos, mil Ya disculpas. vamos a retomar. Tratándolo de solucionar. Así como la virtualidad nos une y a corta distancia, también nos trae desafíos con la conectividad y con tener paciencia para que las cosas se desarrollen bien. Así que tranquila que estamos acá todos esperando. A ver, pongo de nuevo. Compartir. A ver si resulta ahora. ¿Se ve? Por favor, ustedes me pueden... Ahí está apareciendo que estás compartiendo, empezando a compartir la pantalla. Ahí está. Sí, está, muy bien. Sí, Evelyn, ahí está, perfecto. Excelente. Ah, y ahora se ve, perfecto. Bien. Ahora sí, hemos cambiado. Esta es. Yo te diría, lo único que le pongas en visión total, la pantalla total nada más. Sí, ya. En eso estamos. Ahí, así. Hola, ¿sí me escuchan? Te tenemos que silenciar del otro micrófono que no utilices porque se hace eco, ¿sí? Perfecto, bueno. Puedo entonces comenzar. Si querés ¿No le abrir puede la decir que pantalla. le baje el volumen al otro? Porque se escucha doble todavía. Claro, se escucha el sonido que sale de la otra PC. Si querés apagar el sonido. Sí. A ver. Aprovecha también. ¿Ahí se escucha bien? Ahí se escucha. Ahora sí. Si hay más de un trabajador también juntos viendo la capacitación o más de una persona asistente y quiere también anotarse, recuerden que también pueden completar el formulario o cualquier cosita nos escriben por acá. Ahora sí. Evelyn, ¿querés probar tu audio? Perfecto. Compartir pantalla. Muy bien. Ahora se escucha bien. Pero no está compartiendo pantalla. Se apagó la otra computadora. Necesito el mouse. No sé por qué no lo abre. Sí, Hay que haber manejado con los dos. Haber silenciado. Pueden abrir todo. Dame el mouse. Evelyn, si no, si querés mandarme la presentación por mail, yo en minutitos nomás la organizo y la transmito, si querés. Asimismo, también le quería contar que seguramente en la próxima jornada virtual va a salir una encuesta para ver, digamos, los temas que ustedes como capacitandos también propongan para el año próximo, digamos. La idea es trabajar en conjunto
Así que bueno, si ustedes por ahí tienen algún tema específico que les diga, che, mira, la verdad que creo que nos falta capacitación en esto, notamos esta deficiencia, nosotros vamos a programar algunos temas y bueno, y lo vemos cómo lo podemos ir armando, ¿sí? Antes que nada, por ahí sería interesante eso. Le quería comentar eso, ¿sí? A ver. Perfecto, bueno, esperamos un segundito más, que ya está acomodando todo. Ahí está. Se empezó a compartir. Bien. Ahí está Evelyn, ahí se ve. Ahí está Evelyn, se ve todo. Excelente, ahí está Excelente, perfecto. Evelyn. Evelyn, si podés habilitar tu micrófono. Hola, ¿ahí me Sí, escuchás? ahí se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, gracias y mil disculpas de nuevo por el problema técnico. Entonces, como les decía, vamos a ver hoy las picaduras mordeduras por serpiente, arañas y escorpiones, que son los que nos interesan desde el punto de vista sanitario. ¿Sí? Bueno, entonces dentro de lo que sería un marco de trabajo sanitario, es porque creo yo que apunta toda la charla de hoy y la que ustedes hacen, que nos parece algo muy importante poder llegar a la comunidad a través de este tipo de charlas, ¿sí? Nosotros también trabajamos con otros organismos que se dedican a, por ejemplo, la cosecha de arándano, ¿sí? Y todos los años hacemos las capacitaciones. Entonces, esto que tiene como finalidad un trabajo saludable, ¿sí? Es una herramienta muy importante para promover lo que sería la salud, para informar sobre actitudes y habilidades que posibiliten comportamientos positivos y autónomos, ¿sí? Transmitir temas de salud a la comunidad como un primer objetivo para lograr los cambios de conducta en las personas, ¿sí? Esto ayuda e impacta directamente en la salud. Entonces, y el eje de esta temática serían las medidas de prevención y autocuidado. El programa Animales Ponzoñosos, dentro del Sistema Provincial de Salud, ¿qué hace? ¿Qué hacemos dentro del equipo de trabajo? Capacitamos al personal de salud, a la comunidad en general también, hacemos el análisis de los casos que recibimos, tanto la gente que recibe tratamiento con suero como la gente que solamente hace consulta. Hay un trabajo interdisciplinario, también hacemos trabajos con escuelas, policía, bomberos, hoy estamos con ustedes. Determinamos las zonas de riesgo y se hacen recepción de especies también, ¿sí? Y bueno, refuerzos en diferentes actividades con el Ministerio de Salud. Bueno, contarles un poquito de qué se tratan los sueros o antivenenos, ¿sí? Que se producen acá en Argentina, en el Instituto Malbrán, ya conocidos por todos a través de toda esta pandemia que tuvimos. Ustedes saben, el Instituto Malbrán es un instituto muy grande donde se producen muchos tipos de biológicos, entre esos está la producción de antiveneno de la Argentina.
Los sueros o antivenenos son productos farmacéuticos que se obtienen a partir de plasma en Argentina a partir de caballos. ¿Qué quiere decir esto? Se le extrae el veneno a los animales, ¿sí? Por decirlo así muy en general. Ese veneno se inyecta a caballos y esos anticuerpos que el caballo produce es lo que forma este producto farmacéutico que son los sueros o antivenenos. Esos actúan frente a un envenenamiento, lógicamente, de las diferentes especies que se consideran peligrosas acá en Argentina y que ya la vamos a ver, que están presentes en Tucumán, que son arañas, serpientes y escorpiones. Un dato importante, fundamental, ¿cuáles son los servicios que poseen sueros o antivenenos de la provincia de Tucumán? El Hospital de Niños, que atiende a pacientes hasta 14 años, el Padilla, el Centro de Salud, Eva Perón, el Nicolás Avellaneda, el Hospital de Concepción, el Hospital de Monteros, y tenemos un stock un poco limitado, pero de refuerzo en el Hospital de Tafí del Valle. Ahora bien, vamos a ver exactamente y puntualmente estos tres grupos de animales que son serpientes, arañas y escorpiones. Bueno, animal ponzoñoso se considera cualquier animal que tiene una ponzoña con la cual puede inyectar veneno, ¿sí? En el caso de las serpientes tienen dientes, esa ponzoña son los dientes. En el caso de los escorpiones el aguijón. En el caso de las arañas los quelíceros. Y bueno, acá en Argentina hay una especie de mariposa, ¿sí? Que tiene cerdas en su estadio larval, como ven ahí en la foto, que el solo contacto con esas cerdas puede generar un envenenamiento que puede llegar a ser grave y mortal, ¿sí? Entonces, animal ponzoñoso que tenga una ponzoña, ¿sí? Dentro de este grupo tenemos a los escorpiones y las arañas, que son los arácnidos, y bueno, esto también siempre lo explicamos o lo comentamos, que la diferencia entre un insecto y un arácnido no es lo mismo. La cucaracha, la mosca, a un arácnido son dos grupos diferentes, por eso que básicamente la desinfección, cuando utilizamos algún producto, ¿sí? Para eliminarlos, vamos enfocados directamente a lo que son los arácnidos, ¿sí? Tienen algunas características en común, pero lo importante acá es diferenciar un arácnido de un insecto, no es lo mismo. Y bueno, dentro del grupo de las serpientes tenemos tres grandes grupos en Tucumán, que serían la yarará, la coral y la cascabel. Vamos a ir viendo en detalle. Ahora sí me detengo a hablar un poquito acerca de los factores de riesgo, ¿sí? Que si bien Fernando habló algo de lo que eran las alergias, esto no pasa por una alergia, esto sí es claramente son cuadros de envenenamiento, ¿sí? Porque hay inyección de veneno en la cual se debe utilizar un antiveneno para frenar ese cuadro, ¿sí? Indistintamente que la persona tenga o no tenga alergia a alguna picadura, alguna mordedura, acá estamos hablando de envenenamientos, ¿sí? No tiene nada que ver con lo que serían las alergias. ¿Qué son los factores de riesgo? Son las situaciones que puedan aumentar las probabilidades de que una picadura o mordedura se complique, ¿sí? Y aquí clasificamos en dos tipos de factores de riesgo, que serían los biológicos y los ambientales. Dentro de los factores de riesgos biológicos sería la edad propia de una persona, es decir, niños y adultos mayores tienen más riesgos, el peso, ¿sí? Los niños tienen una masa corporal mucho más pequeña, la desnutrición, la obesidad también son factores que pueden ser un factor de riesgo. El estado inmunológico, si una persona tiene alguna enfermedad de base, si es hipertenso, diabético, ¿sí? El tiempo que transcurre desde que ocurre el accidente hasta la atención médica también es un factor de riesgo, es por eso muy importante la atención médica y de manera urgente frente a estos accidentes. Y después acá dice la respuesta propia del individuo. ¿Eso qué quiere decir? Que biológicamente no hay una matemática pura que digamos, bueno, yo voy a responder así, vos vas a responder así. Esto depende de cada organismo también. Entonces puede ser una persona que tenga un estado de salud óptimo,
bienestar, estar en una edad óptima, en un peso, no tener ninguna enfermedad de base y sin embargo desencadenar un cuadro grave frente a envenenamientos por alguno de estos 3 grupos de animales. Después tenemos los factores de riesgos ambientales, que ya tiene que ver ahora enfocados a lo que sería la especie de animal que produce el envenenamiento, ¿sí? Porque ya vamos a ver que hay muchas especies de escorpiones, pero solo 2 son importantes porque estas 2 tienen antecedente de muerte, ¿sí? La toxicidad de ese veneno se ve evidenciado ante picaduras que se complican, ¿sí? Pero hay muchas más especies que también tienen veneno, pero no se las considera peligrosas. Entonces, uno de los factores de riesgo sería cuál es la especie de animal que produce el accidente. Lo mismo, por ejemplo, para serpientes. Hay serpientes que son venenosas y otras que no. Y dentro de las que tienen veneno hay algunas que tienen una posibilidad como casi nula de inyectarlo, frente a otras que tienen un buen sistema de inyección de veneno. Entonces, todo esto es lo que va jugando a la hora de decir qué especie es la que ha producido el accidente, ¿sí? Desconocer la biología y el comportamiento de los animales también nos pone en riesgo, ¿sí? No poner las prácticas de medida de prevención, o sea, falta de desinfección, falta de limpieza, acumulación de basura, todo esto también es un factor de riesgo. No poner en prácticas las medidas de autocuidado es también un factor de riesgo. Bueno, esto es uno de los folletitos, de los tantos folletitos que tenemos en el sistema, ¿sí? En donde básicamente la información serían los 3 grupos. Acá esta es la parte dorsal del folleto, tenemos lo que serían las arañas peligrosas con su medida de prevención, y en la parte central ya tenemos lo que serían las especies de serpientes y escorpiones, cómo reconocer los escorpiones y cuáles serían las medidas de prevención y autocuidado siempre para los 3 grupos, ¿sí? Bueno, esto un poquito de la casuística, y ya entramos a ver lo que sería ofidismo, para que ustedes más o menos conozcan. Como verán, en la columna de la izquierda, donde dice ofidismo, dice consultas y casos tratados con suero, ¿sí? Año a año, en general, podemos ver que este rango va entre 20 y 40 casos que hacen consultas por mordeduras de ofidio, ¿sí? De las cuales la mayoría se tratan con antiveneno, porque sí es muy efectiva la inyección de veneno por las especies que tenemos acá en Tucumán, ¿sí? Eso se debe principalmente a que hay una especie en particular, que ya la vamos a ver, y que es a la que está bien enfocado todo lo que serían las medidas de primeros auxilios, ¿sí? Conclusión, en la mayoría de las mordeduras en Tucumán se dan por una especie que es yarará, ¿sí? Y vamos viendo claramente cuántos casos tenemos de consultas al sistema de salud y cuáles son los que reciben antiveneno. Bueno, acá tenemos, como ya les dije, las 3 especies, o 3 grupos, perdón, de serpientes, la yarará, las cascabel y la coral. Estas son especies venenosas con un veneno altamente tóxico, ¿sí? En cada grupo vamos a ir viendo cómo es el veneno y cómo actúa en el organismo. Después también tenemos las que no son venenosas, que matan por constricción, o las que pueden llegar a tener veneno, pero no lo inoculan de manera efectiva y ese veneno, su toxicidad no es tan potente como en el caso de las verdaderas, de las serpientes yarará. Bueno, acá vamos directamente a lo que serían las mordeduras por yarará, que se llaman botrops, el grupo de las botrops, y tenemos Botrops alternatus, que es la yarará grande, que habita acá en la provincia, y la yarará chica, Botrops newedi, que son las responsables, como yo les decía, del 98% o más, a veces hasta el 100% anual en nuestra provincia, de mordeduras por serpiente, en donde se utiliza suero, ¿sí? Eso tiene que quedar bien claro. Cuando hay una mordedura por alguna de estas 2 especies, que generalmente la mayoría es de la yarará chica, que es la que más abunda, es donde se necesita suero,
¿sí? Y vamos a hacer una descripción de cada una, algo muy importante que la gente generalmente que tiene el accidente la ve, ¿sí? Y también se la conoce. Tiene en el caso de la yarará grande, tiene un dibujo en forma de ancla o cruz en la cabeza. La yarará chica no llega a medir más de 1,5 metros, y tiene dibujos en forma de reloj de arena o de moñitos, ¿sí? En el cuerpo. En el caso de la yarará grande tiene, como ven en la foto, dibujos arriñonados o en formas de tubo de teléfono, ¿sí? Acá vemos fotos, esta es una yarará chica, ven, tiene, si lo vemos de arriba, de manera dorsal, son como moñitos que tienen, como para diferenciarlas en general. Obviamente que muchas veces nos dicen, sí, pero yo no me voy a estar bien fijando si tiene moñito, tiene tubo de teléfono. En realidad es un dato importante poder identificarlas, ¿sí? De lejos, al verla, tratar de huir y hacer todo lo que serían medidas de autocuidado y prevención, básicamente. Otra foto para verla más de cerca, bueno, estas son más ejemplares. Esta es la yarará grande, ¿sí? Se llama víbora de la cruz, tiene justo una cruz en el cuello, se lo pueden ver en esa foto. Estas tienen la cabeza triangular, muy triangular, y vamos a ver qué es lo que las diferencia, ¿sí? De una falsa yarará, porque hay falsas yarará muy parecida con los dibujos que tienen en el cuerpo, como recién veíamos, que hacemos mucho hincapié, qué dibujitos tienen. Bueno, la coloración por ahí es algo que nos puede llegar también a confundir, pero lo que no nos va a confundir nunca es la presencia de esta foseta loreal. ¿Qué es la foseta loreal? Es un orificio que tienen las verdaderas víboras, como lo dice ahí el cartelito, que se encuentra entre los ojos y las narinas. Eso es un órgano termorreceptor que le ayuda a identificar sus presas de sangre caliente, ¿sí? Pero que a nosotros nos sirve en la práctica para poder identificar si es una especie peligrosa o no. ¿Esto en qué momento se lo puede hacer? Esto, muchas veces las serpientes las matan, ¿sí? Las llevan a los hospitales y el médico puede identificarla, más allá de que se acuerde si tiene dibujitos, si le ve forma de moñito o no. Con esto es algo que no nos vamos a equivocar nunca, es si tiene o no la presencia o no de esa foseta, ¿sí? Ese orificio en la mejilla, digamos así, entre el ojo y la narina. ¿Ven? Acá hay otra foto, pueden observar ahí la foseta debajo del ojo. Acá también está marcada. Ahí también, ¿sí? Entonces esto sería claramente lo que nos puede ayudar a diferenciar entre una verdadera y una falsa. Esta es la falsa. Yarará o víbora, o serpiente sapera, no tiene la foseta loreal, y si ustedes ven los dibujos en el cuerpo son como muy parecidos morfológicamente a las verdaderas yarará. ¿Qué puede llegar a confundir? Esta tiene la pupila redonda, tiene una cabeza más redondeada, no es tan triangular, pero lo fundamental, vuelvo a repetir, es el tema de la foseta loreal. Bueno, esta es una cascabel. La cascabel tiene, nosotros tenemos casuística 1 o 2 al año, no es muy común la mordedura por esta serpiente, pero como la especie está presente, obviamente los sueros están en el país. Este tiene forma de dibujos en rombo, y lo característico es ese crótalos al final de la cola, que quizás también por eso pensamos que los accidentes son menores, porque uno la puede escuchar, ¿sí? El ruido de cascabel nos alerta. Y en general a nivel país, entre el 5 y el 8% de los casos de mordeduras por serpientes son por cascabel. Son serpientes grandes. Y por último, el grupo de las corales. En Tucumán tenemos una especie de coral, que es la Micrurus pyrrhocryptus, como ven acá en la foto, y básicamente nosotros podemos diferenciarlas porque tienen anillos dorso-ventralmente, ¿sí? Es decir, el color, la coloración, se ve el anillo completo, arriba y abajo, negros, blancos y rojos, como ven en la foto. Pero las falsas corales
tienen esos anillos interrumpidos en la parte ventral, generalmente de otro color, ¿sí? Y la coral es la responsable del 0,5, como ven ahí, de los casos. Es decir, cada año a veces tenemos un accidente por este tipo de serpientes. Tiene que ver mucho por el hábitat, ¿sí? Viven más bien subterráneas, y aparte que se alimentan de otros ofidios, ¿sí? Así que no son agresivas. Y acá vemos las falsas corales. Como ven y que les explicaba recién, acá los anillos están interrumpidos, ¿ven? La parte ventral tiene otro color, pero bueno, siguen teniendo esos colores vivos, rojos, negros y blancos, ¿sí? Bueno, ahora hablemos un poquito de lo que implica el veneno en cada uno de los grupos. Ya les dije yo, y si prestemos mucha atención, quizá hoy no nos olvidemos de lo que sería la yarará. Esta serpiente tiene un veneno que es vasculotóxico, coagulante e inflamatorio. Conclusión, es la única que produce un daño de tipo local, es decir, en lugar de la mordedura vamos a tener una manifestación importante, y sistémica, obviamente, generalizada en el cuerpo. Y localmente, ¿qué hace ese veneno? Destruye tejidos, forma coágulos, pero después de un tiempo esos coágulos, ya el cuerpo comienza también a tener falta de un producto de, digamos, el fibrinógeno con el que se hacen los coágulos, y comienza a haber incoagulabilidad, ¿sí? Porque se consume todo ese fibrinógeno, entonces puede haber importantes hemorragias, y una característica también es una inflamación aguda en el lugar de la mordedura, que es potencialmente necrotizante, ¿sí? Eso destruye tejidos muscular, produce procesos inflamatorios importantes, ¿sí? Y a esto va enfocado localmente el daño que hace este veneno. Una de las medidas que no se deben hacer de primeros auxilios es el torniquete, que es lo que siempre tenemos entendido que se debe hacer. Acá en Tucumán, yo ya les vuelvo a repetir, la serpiente que más casos produce de mordeduras es la yarará chica. Entonces, si yo hago un torniquete, evito que la poca sangre con oxígeno pueda llegar a esos tejidos, y esto se ha visto que con el paso del tiempo puede producir daños más grandes en ese miembro que ha recibido el veneno. Es por eso que no se hace torniquete, ¿sí? Y ya vamos a ver que se hace, obviamente, el traslado urgente del paciente, ¿sí? Pero básicamente el torniquete no se hace porque estamos hablando que en sí el veneno destruye tejidos, forma coágulos, inflama. Entonces, si yo pongo un torniquete, evito que la poca sangre oxigenada que me pueda salvar los tejidos no lo haga, ¿sí? Ese sería básicamente el principio. Entonces, en una yarará vamos a tener alteración de tipo local y sistémica. Como ya hablábamos, en el lugar de la mordedura vamos a tener inflamación, dolor intenso. Esa inflamación se va prolongando, va aumentando, y se pueden llegar a ver las improntas de los dientes, lógicamente. Sucesivamente el dolor y esa inflamación son más intensos, ¿sí? Después se agregan ampollas, ¿sí? De contenido seroso hemático, por toda la destrucción local que veíamos recién de tejidos, ¿sí? Y después las manifestaciones generales, o sea, ya sistémicas, a los 30 minutos aproximadamente ya hay trastornos en la coagulación, como yo les decía, que eso puede conducir a que haya también hemorragias. También hay náuseas, vómitos, taquicardias, problemas para respirar, hipotensión, trastornos del sensorio, y puede llevar al fallo renal agudo, ¿sí? En el caso de la cascabel, que yo hago hincapié, no tenemos casi accidentes por este tipo de serpientes, pero es importante obviamente conocerlo. La cascabel de Sudamérica, porque si nosotros vemos documentales en la tele, podemos ver que la cascabel de Norteamérica es muy distinto el veneno al nuestro, ¿sí? Por ahí es a modo de dato, porque nos gusta por ahí ver en la tele documentales. Importante que la de Sudamérica tiene la acción del veneno neurotóxico, miotóxico y coagulante. Es decir, en el sitio de la mordedura no voy a tener una manifestación
claramente destructiva de tejidos como hablábamos de la yarará. Acá no hay, incluso hasta no hay tanto dolor en el lugar de la mordedura, pero sí hay manifestaciones sistémicas, lógicamente, que son importantes de, perdón, se me fue, de nombrarlas, que puede haber un fallo de tipo renal, ¿sí? En el caso de la coral, perdón, de la cascabel que venimos hablando. También hay problemas en la coagulación y esto puede llevar obviamente al óbito de la persona. Por eso es que esto puede ocurrir entre los primeros 30 minutos hasta las 6 horas. Entonces el traslado es fundamental también en el caso de alguna mordedura por serpiente, ¿sí? Y por último tenemos el grupo de las corales, donde la acción del veneno es exclusivamente neurotóxico. Acá actúa a nivel pre- y postsináptico de la placa motora. ¿Esto qué quiere decir? Hay un compromiso neuromuscular muy grande, ¿sí? A los 15 minutos de ocurrido el accidente, digamos que de los 3 grandes grupos de serpientes, esta quizás es la que actúa mucho más rápido, tiene un veneno mucho más potente. Entonces, en cualquiera de los accidentes, lo importante es la atención médica urgente. Entonces, hacemos las medidas de prevención, el uso de vestimenta adecuada, ¿sí? Pantalón de loneta, botas de caña alta, no introducir manos en huecos de árboles, cuevas, nidos, fogones abandonados, ¿sí? Precaución en áreas poco conocidas, bosques, zonas inundadas, en sendas que no son comunes. No tocar serpientes, aunque parezcan muertas, porque muchas veces no lo están. Y bueno, en el caso de la gente que vive en zona rural, mantener el peridomicilio, el pasto corto, libres de malezas, de residuos que puedan atraer roedores, que son uno de los principales alimentos de las serpientes. Primeros auxilios, ¿qué hago en el caso de una mordedura? De cualquier especie, obviamente, ya que yo sospeche o no que sea peligrosa, igualmente hacer la consulta médica. Y bueno, como hablábamos y decíamos, la mayoría de los accidentes son por yarará en nuestra provincia. Entonces retirar anillos, pulseras, cadenas, tobilleras, zapatos, todo lo que pueda comprometer la circulación sanguínea en el lugar de la picadura, de la mordedura, perdón, limpiar, ¿sí? Con agua y jabón, inmovilizar el miembro en lo posible afectado y utilizar analgésicos si es necesario, pero no aspirina porque esto favorece las hemorragias, ¿sí? Y lo que se debe evitar, ya hablamos, no usar el torniquete porque favorece edema y necrosis, y no realizar incisiones en lugar de la mordedura, ¿sí? Ni cauterizarla, porque destruye aún más los tejidos. No succionar la herida, muchas veces es también una idea que se tiene, pero eso tampoco, porque en la acción de querer succionar, por ahí tenemos laceraciones, incluso en la mañana nos cepillamos los dientes y hay pequeños lastimaditos en la boca y no lo sabemos y vamos a succionar el veneno y puede ser peligroso para uno mismo. No hacer tratamientos caseros, esto también es común, que se pongan grasa de iguana, pimentón, querosén, barro, nada de eso. No poner el suero, bueno, esto en el caso cuando son atendidos en los servicios de salud, no se pone el suero en la herida. Y bueno, esto cuando llegan a los servicios, tratamientos de asepsias de la herida, vacunación antitetánica, cobertura antibiótica en el caso de que haya infecciones secundarias. ¿Por qué? Porque las serpientes también tienen una flora bacteriana importante en la boca, entonces muchas veces no se tratan de especies que son peligrosamente mortales, donde vamos a necesitar el uso de antiveneno, pero sí ante la mordedura de otra especie que no tiene veneno, pero que en esa lesión al morder puede haber una infección bacteriana, ¿sí? Entonces, frente a un accidente hay que procurar asistencia médica urgente. Lamentablemente hasta acá llegamos con la charla por la demora, pero en otra oportunidad sí sería muy importante para nosotros como equipo de salud poder comentarles acerca de escorpiones y arañas, pues ya estamos con el tiempo pasados. Perdón.
Evelyn, Sí, te escucho. escuchame, Ahí. no hay drama con el tiempo, si de última ¿No? son 5 o 10 minutos. Sí, bueno, si quieren, Me hablo parece, no sé, rapidito, me parece que si les sí, parece. pero hagamos algo, si Sí, no, sí, no hay problema. Sí, dale. ¿Sí? Sí, Bueno, sí. sigamos entonces. Cerrando lo que es serpiente, ya sabemos, ¿sí? Ahora, con respecto a escorpiones, en Tucumán, en Argentina, perdón, hay 2 especies que se consideran de importancia sanitaria, ¿sí? Tienen un veneno de tipo neurotóxico y lo importante es saber cómo reconocerlos. Primero en la casuística, que yo les comenté al principio hablamos de ofidismo, ahora como ven en la columna izquierda dice escorpionismo. Miren las consultas en los servicios de salud, tenemos 1100, 1800, 2000, 1900, 2600, 2015 tuvimos 2700. Como verán, vamos entre 1500 y 3000 consultas al año, ¿sí? Pero de esas miles de consultas, muy poco es el porcentaje que recibe tratamiento, como ven en la columna de la derecha, ¿sí? En el 2015, por ejemplo, que es el que más casos, más consultas tenemos, 2.793 casos, dicen, ¿ven? Pero, ¿cuántos se trataron? 139. Es decir, que frente a una picadura de alacrán o escorpión, que estamos hablando del mismo animal, en la mayoría de los casos no hay complicaciones, ¿sí? Eso tiene que quedar claro. Ahora, ¿cómo reconozco un escorpión de tipo peligroso que habita en nuestro país y claramente acá en Tucumán? Lo importante es, me puedo fijar en el aguijón, ¿sí? En la cola, que en realidad no es la cola del animal, es el abdomen, ¿sí? Pero bueno, hablamos en general al común de la comunidad, es una colita que tiene al final un aguijón. En el caso de las especies peligrosas es un aguijón de apariencia de doble púa, como ven en la foto que está ampliada. Cuando tengo ese doble aguijón o esa púa debajo del aguijón, estoy frente a una especie peligrosa. La segunda característica de cómo identificar un escorpión peligroso serían las pinzas largas y delgadas. También es una característica de los escorpiones peligrosos en Argentina y los de Tucumán. Y por tercero, la coloración, ¿sí? Son dentro de los colores amarronados, más claros, más oscuros, ¿sí? Y las 2 especies tienen 2 dibujos o dos morfologías, 3 bandas oscuras en el dorso o un color oscuro uniforme. Características de los escorpiones, si yo conozco más o menos su biología, sabemos que así como poder cuidarnos, ¿sí? Conocer un poco acerca de estos animalitos nos va a ayudar muchísimo a entender las medidas de prevención y autocuidado. Entonces, pueden trepar cualquier superficie. Acá ven a un compañero que está durmiendo y ahí arriba se ve en la pared el escorpión. ¿Sí? Trepan cualquier superficie, son de hábitos nocturnos, es decir, de noche salen a alimentarse, son más activos de noche, en la oscuridad. ¿Sí? Después, bueno, se ocultan en tuberías, cañerías, ¿sí? En materiales de construcción abandonados, que por ahí tenemos en el fondo de la casa, en los contrapisos viejos, detrás de azulejos, cañerías, tuberías, ¿sí? Esos son los lugares por elección donde estos pueden habitar. Y acá, esta foto la mostramos, claramente es el baño, lógicamente es un lugar ideal, óptimo, y en donde más aparecen muchas de las picaduras o consultas que tenemos en los servicios de salud. Es gente que o se estuvo bañando, justo entró al baño, ¿sí? Es un lugar donde es muy común, donde aparecen. ¿Por qué? Porque hay claramente factores que los benefician a estos animalitos, que serían la humedad del lugar, la oscuridad, las 24 horas del día, que lo usan también obviamente como un refugio, y el alimento, porque en toda casa tenemos cucarachas, arañas, grillos, que es de lo que se alimentan estos animales, ¿sí? También la acumulación de basura, de escombros, favorece la proliferación de estos pequeños animales tan perjudiciales para la salud. Bueno, como ven acá, esto
esta fotito habla claramente del exoesqueleto que tienen. Ese exoesqueleto los protege a ellos de la desecación, de la deshidratación, digamos. Entonces, pero para nosotros fumigarlos y querer exterminarlos, esa cutícula nos juega en contra, ¿sí? Entonces muchas veces que el veneno penetre, esa cutícula es un poco difícil, a no ser que tenga un contacto directo o no. ¿Qué pasa? Fumigamos la casa, fumigamos los resumideros, ¿sí? La cámara séptica, todo en contacto con el que podamos ver, pero como yo les decía, viven en tuberías, viven metidos en cañerías. Entonces ese escorpión que está metido en el resumidero, en la tubería, no está en contacto con el veneno puede llegar a estar presente hasta 3 días dentro de una casa después de fumigar, pero después se va ese efecto y ese escorpión que estaba metido bien adentro sale a alimentarse de nuevo, ¿sí? Entonces es por eso que no se los extermina, porque son difíciles de exterminar, ¿sí? Pero claramente la fumigación, la desinfección de una casa mantiene muy bien la cantidad, ¿sí? De la población baja, y eso que evita de que sean los accidentes más comunes. Es decir, yo fumigando mi casa periódicamente 3 o 4 veces al año, evito de tener una superpoblación de escorpiones. No evito detenerlos, porque vuelvo a repetir, no se los extermina, pero sí puedo controlar mucho la cantidad, ¿sí? Y otro problema que se presenta de estos escorpiones, digamos, que son muy urbanos, lamentablemente están muy presentes en las zonas urbanas, en los grandes asentamientos de población, y a su vez las hembras de estos animales no necesitan del macho para reproducirse, ya que tienen una reproducción de tipo haploide, individuos haploides, es decir, la hembra genera nuevos individuos. Entonces eso también es un factor en contra, ¿sí? No tienen depredadores dentro de una casa. En la naturaleza lo común que los depredadores sean las aves, zorros, pero dentro de una casa no hay depredadores, somos nosotros. Es por eso hacer hincapié mucho en el tema de poner en práctica las medidas de prevención, autocuidado, la fumigación, la limpieza, ¿sí? Para poder tener controlada la cantidad de estos individuos. Entonces, hablando en lo poquito que acabamos de ver de la biología de este animal, ¿qué tenemos que hacer? Evitar caminar descalzo, más de noche, por ahí cuando me levanto a buscar un vaso de agua, porque sabemos que estos se activan de noche. Sacudir ropa y calzado antes de colocárselo, lógicamente, ¿sí? Muchos de los accidentes también ocurren en los niños que se van a calzar al otro día para ir a la escuela, ¿sí? En la zapatilla, en el zapato, hay que sacudirlo. Mantener orden y limpieza dentro y fuera del hogar. Fumigar, desinfectar la vivienda 3 o 4 veces al año con piretroides, ¿sí? Ese es el producto recomendado, ¿sí? Cubrir resumideros con rejilla de trama fina, como ven en la foto, para evitar que salgan también por ahí. Usar tapones en los desagües de pileta de baño, cocina, lavadero, más que nada en el momento del día que no están siendo usados, ¿sí? Generalmente de noche, en el lavadero puedo llegar a tapar el resumidero, en los baños también, ¿sí? Tapar con tapones para evitar que salgan por allí. Evitar montículos de juguetes, ropa o zapato, ¿sí? También porque pueden ahí esconderse. Usar guantes y calzados adecuados mientras se realizan tareas de limpieza. Eso es con respecto a muy general, digamos, con respecto a las 2 especies de escorpiones de nuestra provincia, que serían Titius carrillois y Titius confluens. Tenemos antecedentes de muerte en el país, lógicamente. En Tucumán, cada 5 o 7 años puede existir, tenemos registros de muertes por picaduras de escorpión, justamente de estas especies que son peligrosas, pero generalmente hay una buena evolución, una buena atención en el caso de picaduras de riesgo. Son muchos casos son niños que se complican, ¿sí? que terminan en una terapia intensiva, pero que gracias a Dios tienen una buena evolución, ¿sí? Es por eso muy importante
frente a cualquier picadura o mordedura por estos animales que estamos viendo, hacer la consulta médica urgente. ¿A dónde? A los centros que acabamos de ver al principio, en los hospitales que son los que tienen los sueros. Los sueros es una de las medidas importantes médicas, es que estén en servicios con terapia intensiva, justamente por la gravedad de los cuadros que pueden llegar a ser. Estos solamente se administran en centros con terapia intensiva. Entonces ahí claramente también está la respuesta del por qué no podemos llevarnos el suero, por ejemplo, de ofidismo, para cuando los chicos muchas veces nos consultan, se van a pescar a zonas de difícil acceso y quieren llevar los sueros. No. Primero que los sueros que se producen en el Malbrán, que son específicamente para las especies que tenemos acá en Argentina, tienen cadena de frío, ¿sí? Y la administración de esos sueros tampoco se la puede hacer cualquiera, así como decía Fernando, a la hora de medicar, así sea una picadura de abeja, tiene que haber una supervisión médica, ¿sí? Puede haber algún botiquín de primeros auxilios. En el caso de mordeduras de serpientes o básicamente que veíamos recién, el traslado del paciente y todo lo que hablamos, la limpieza de la herida, todo eso es lo que va a ir sumando a hacer la atención médica. Pero sí o sí, siempre, ante cualquier accidente de estos grupos de animales, hay que hacer la consulta médica. Siempre. Bueno, y por último vemos las arañas de importancia sanitaria, que son 2, acá en Tucumán, en Argentina, perdón. Tenemos la viuda negra y la araña violín o araña de los cuadros, ¿sí? La viuda negra es una araña negra, oscura, que puede llegar a medir hasta 1,5 centímetros. Tiene un abdomen colorido con manchas rojas o blancas, generalmente, o en adulto tiene ese reloj de arena, que es muy característico, y se encuentra generalmente en el peridomicilio, es decir, en el patio, en el jardín. Acá en San Miguel hay, en Tafí del Valle fueron los últimos registros que tenemos también de la presencia de esta araña que es peligrosa, ¿sí? Y después tenemos la araña violín, o castaña doméstica, o araña de los cuadros, también es una araña muy pequeña, marrón, de color amarronada, como ven en la foto. Estas tejen una tela de tipo irregular, o sea, no vamos a ver la típica tela así bien formadita como nos imaginamos la tela de araña, sino que esta es de tipo irregular, ¿sí? Mayormente se encuentra dentro del domicilio, ¿sí? Y puede estar escondida detrás de lugares secos, oscuros, como detrás de muebles, cuadros, roperos, ropa colgada, ¿sí? Ropa guardada, y está presente en la gran mayoría, en la gran parte del país. ¿Cuáles serían las medidas de prevención para estas 2 arañas? No caminar descalzo, sacudir ropa y calzado, mantener orden y limpieza dentro y fuera del hogar, fumigar y desinfectar. Como verán, es la misma medida de prevención que es lo que veíamos recién para escorpiones, ¿sí? Evitar montículos de juguetes, ropa, zapatos, evitar que la ropa de cama entre en contacto con el piso, porque sabemos que pueden trepar, ¿sí? Mantener las camas en lo posible separadas de las paredes. Y acá vemos la fotito más ampliada. La castaña doméstica o araña violín, si la pueden ver, que es la marrón que está ahí, en la de la derecha, tiene un violín, tiene una forma de violín en el dorso, que es lo que la diferencia de otras especies que son muy parecidas. Así en general uno puede ver en la casa y, uy, esta es una Loxosceles, pero bueno, se puede ver a simple vista si tiene o no ese violín. Ya estamos frente a una araña que es potencialmente mortal, ¿sí? Pero bueno, acá como ven la fotito, son otras especies de arañas que también están en el hogar, ¿sí? Pero que no se las considera, no se usa en realidad antiveneno o veneno, suero para estas especies, porque ese veneno no llega a tener la toxicidad de las 2 que acabamos de ver, ¿sí? A pesar de que todas las arañas tienen veneno, porque a través del veneno la araña puede alimentarse, mata a su presa, ¿sí? Pero estas sí pueden hacer algún tipo de reacción a nivel local en el sitio de la picadura, y que puede haber, estas son las especies Lycosa, Pholcus, Filistata, ¿sí? Que no son peligrosas, pero puede haber algún tipo de daño de ampollas o enrojecimiento, leve dolor en el lugar de la picadura,
¿sí? Pero no se necesita el uso de suero, de antiveneno, cuando el accidente es por alguna de estas. También tenemos acá estos dos grupos de arañas, ¿sí? Que son la araña de jardín, o la polivestes, digamos, que puede producir problemas de sensibilidad local o regional, si hay inyección de veneno por esta. Y por último, la araña pollito, ¿sí? Que son varios grupos que no suelen picar, pero pueden producir algún tipo de molestia. Ellas liberan esos pelitos urticantes del cuerpo, entonces puede haber picazón, conjuntivitis, rinitis, broncoespasmos, ¿sí? Eso sería el problema en el caso de estas arañas. Medidas de prevención: limpieza permanente de habitaciones, rincones, peridomicilio, examinar y sacudir prendas de vestir colgadas ya sea en las paredes o que las dejamos secar afuera, muchas veces también hay que sacudir, el calzado y cualquier objeto que está en el piso. Cuidado cuando manipulamos muebles viejos o materiales abandonados, las camas en lo posible separadas de las paredes, revisar ropa y calzado antes de usar. Haciendo prevención nos cuidamos todos. Muchas gracias. Y bueno, no sé si hay alguna consulta o pregunta. La verdad que muy completa la charla. No sé, yo un poco siguiendo, que escriban las preguntas en el chat, y vi dos preguntas. Una era, bueno, creo que está respondida el tema de no hacer torniquete, y la otra pregunta que era cómo se denunciaba el siniestro, si no me equivoco. A ver. Sí, era, en caso de mordedura o picadura, ¿cómo se denuncia el siniestro en la RT? Y el siniestro se lo denuncia como si fuera un accidente de trabajo. Si es un accidente de trabajo, y se dice, che, me pasó una mordedura, pasó una picadura. Te lo toman como un accidente de trabajo en realidad. Lo que acá es importante a nivel empresa tener en claro es, no espero que la RT me diga andar a tal lado, sino un poco la doctora acá puso el listado de lugares donde, por ejemplo, en Tucumán hay severo antiofídico, se trabaja con ofidios. Bueno, llevar directamente a dar los primeros auxilios ahí. Creo que esa por ahí sería la respuesta. Exactamente, sí, hay que aceitar, como decimos nosotros, el tema del traslado del personal para recibir atención médica, porque ellos necesitan de manera urgente la evaluación médica, a ver si necesitan o no antiveneno. Entonces sí, hay que coordinar el tema del traslado, dependiendo de la zona donde estén, y por supuesto, conociendo también cuáles son los centros que tienen antiveneno. Por ahí otra pregunta era en dónde se encuentran los sueros. Los sueros debe ser, estimo que será la pregunta en Catamarca. Bueno, tendría que consultar el Sistema Provincial de Salud de Catamarca, Claro. que se hace un llamado y te dirán, ¿es así, Evelyn, o estoy equivocado? Exacto, no, así, eso cada provincia tiene una logística y se manejan de manera, cada una autónoma, digamos. Acá en Tucumán nosotros tenemos un programa dentro de salud pública que se dedica a toda esta temática, pero desconocemos con respecto a las otras provincias. Nosotros estamos organizados de esta manera, según criterios epidemiológicos, tenemos la distribución de los sueros, obviamente, pero bueno, a veces, por ejemplo, nos pasó de recibir pacientes de otra provincia, pero porque el accidente es acá. O a veces nos pasa que hay accidentes en la zona fronteriza con Santiago del Estero y los centros donde tienen atención médica de guardias con la complejidad que amerita uno de estas, por ejemplo, mordedura de serpientes, llegan acá a Tucumán, ¿sí? Porque sabemos claramente que nuestra provincia es la más pequeña de todas, pero Santiago no. Entonces, dependiendo si están cerca del límite con nosotros, muchas veces tenemos pacientes que vienen de Santiago y se tratan acá en Tucumán. Sí. No sé, ¿alguna otra consulta, duda? Excelente, sí, todas las jornadas están siendo grabadas y van a estar disponibles en la página de APRATUC y en el canal de YouTube del RENAPRE. Ahí hay una consulta, Fernando. Dice, ¿se podría revertir las dos especies de escorpiones presentes en Tucumán? Evelyn, te cito la palabra. Dos especies, Titius carrillois, en realidad era el famoso Titius trivitatus, pero recientemente hubo un estudio y un cambio en el nombre. Conclusión, Titius carrillois y Titius confluens, ¿sí?
esas serían las dos especies acá en Tucumán y en Argentina que tenemos problemas desde el punto de vista sanitario. ¿Por qué? Porque cuando hay una picadura por esto es potencialmente mortal. Yo ya vuelvo a repetir, si bien tenemos miles de consultas de picaduras por escorpiones, que la mayoría son por Titius, pero la gravedad de esos cuadros va a depender de muchos factores. Generalmente los que se complican son niños, ¿sí? Ante una picadura de escorpión. En adultos prácticamente no hay complicaciones. Sí, en niños se está estudiando a nivel nación de ver si que sea una patología exclusivamente pediátrica, o sea, clasificarla como pediátrica. Es una idea de varias provincias planteadas, porque los casos graves son en niños. No todos tampoco, obviamente, pero sí hay un mínimo porcentaje que se complica. Bueno, habiendo más consultas, les recuerdo, esto está subido al chat, al canal de YouTube de Renatre, y bueno, cualquier duda tienen mi mail, me hacen llegar, o bueno, no habría problema tampoco en seguir el tema, o por teléfono también. No sé, algo quieras aportar, Marisol, o vos, Alfonso. Bueno, excelente, Fernando. Muchas gracias, la verdad que ha sido excelente la jornada del día de hoy. Recuerden que los esperamos el próximo jueves a las 9 horas, donde el ingeniero Fernando nos va a estar hablando actualizando sobre las normativas de COVID vigentes, y también va a dar una charla muy importante sobre dengue. Así que los esperamos. Si no hay más consultas, nada más que agradecer por mi parte a los expositores y también a los organismos que hacen posible este ciclo, ABC, APROSUB, INTA, bueno, Renatre por supuesto. Así que nada, felicitaciones y agradecimientos en el chat para ustedes. Ok, bueno, saludos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. Gracias.